Feliz sábado, querido hermano, querida hermana. En esta mañana quiero ilustrarte cómo viven los salvos. No voy a comer todavía, pero quiero que a través de esta ilustración podamos entender lo que durante estas semanas hemos estado compartiendo, hemos estado estudiando a través de la palabra. Nuestra fuente es Cristo, y esta jarra podría significar o podría representar esa fuente de agua, esa fuente auténtica y fundamental para nuestra vida como creyentes. Imagínate que esta jarra está llena de agua y entonces nosotros, como María, nos ponemos cada mañana a los pies de Jesús para poder recibir de Él su Espíritu y ser llenos del Espíritu Santo. Conforme uno se va llenando en esa relación, os podéis imaginar, pues viene también la parte de la familia, que se va también llenando conforme va subiendo el nivel del agua y, como podéis imaginar, por lógica, la ley de gravedad indica que todo tiene que ir hacia abajo, así que se va llenando también y así sucesivamente todos los elementos que se encuentran en nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, para llevar adelante la misión que el Señor nos ha encomendado como pueblo de Dios. Así es como viven los salvos en Cristo. Todos los días dejan que el Espíritu Santo llene sus vidas y de forma natural cada aspecto de su existencia se va llenando y vamos compartiendo, vamos dando a otros lo mejor que tenemos, que es Cristo, su agua que nos purifica, su palabra que nos llena, y así vamos compartiendo como una onda expansiva que va a llenar el mundo de esperanza y de amor en Dios. Así que yo espero que esta ilustración te pueda ayudar y me ayude a ti y a mí a que entendamos cómo vivimos los que creemos que somos salvos en Cristo. Me gustaría en este momento hacer una oración para continuar con el estudio de la Biblia en esta mañana. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, ayúdanos a vivir como salvos en Cristo, Señor. Y en este momento que vamos a abrir tu palabra, pedimos la asistencia del Espíritu Santo en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora sí, me gustaría que pudiésemos juntos estar con nuestras Biblias lo más cerca posible de nosotros para que podamos acercarnos a la palabra en esta mañana de sábado. Quiero que vayamos primeramente al libro de Malaquías. Me gustaría que fuésemos al Antiguo Testamento, al libro de Malaquías. Ahí encontramos una idea muy importante para nosotros que creemos que somos salvos en Cristo y que tenemos finalmente una misión que cumplir. Encontramos en el capítulo 4 de Malaquías la siguiente afirmación. Dice en el capítulo 4, en el versículo 5 y 6, dice Malaquías 4, 5 y 6, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Aquí encontramos una realidad muy interesante. Se nos habla del tercer Elías. Nosotros como creyentes, como salvos en Cristo, como personas que sabemos que Jesús viene pronto, formamos parte de ese movimiento llamado el tercer Elías. El primer Elías fue el profeta. El segundo Elías fue Juan el Bautista, que preparó el camino para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como creyentes, como movimiento adventista, como salmos en Cristo,
formamos parte de ese tercer Elías que va a preparar el camino para la segunda venida del Señor. Y por eso necesitamos vivir como salvos en Cristo, como hemos estado viendo durante estas semanas, de tal manera que podamos llevar adelante la misión que el Señor nos ha encomendado. Y todos conocemos muy bien la misión que tiene el pueblo de Dios. Todos conocemos muy bien lo que se conoce como la Gran Comisión. Sobre todo la versión del Evangelio según San Mateo la conocemos muy bien. Mateo capítulo 28, encontramos ahí la versión de la Gran Comisión, lo que se ha llamado así, la Gran Comisión. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la Gran Comisión tiene 4 versiones. Y a mí me gusta mucho la versión del Evangelio según Marcos, que es el segundo texto que yo quiero que vayamos a buscar y a leer. Marcos capítulo 16. Hemos leído Malaquías, hemos entendido que nosotros formamos parte de ese movimiento llamado el tercer Elías, que va a preparar el camino para la segunda venida del Señor. Y fijaros lo que dice el Evangelio según Marcos. Marcos en el capítulo 16. Vamos a buscarlo juntos. Marcos capítulo 16. Aquí encontramos en el versículo 15, 16, 17 y 18. Me gusta mucho esta versión de la Gran Comisión. Dice Marcos 16, 15 en adelante. Les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Subraya este texto. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Me parece una versión muy especial, muy importante para nuestros tiempos, muy necesaria para cada uno de nosotros. Los que creemos que somos salvos en Cristo, los que creemos que Él viene pronto, los que formamos parte de ese movimiento llamado el tercer Elías, estamos llamados a realizar una misión importante de sanidad, de acercamiento al Dios de amor a las personas que sufren, a los que están con tormentos en su vida, con angustia, con necesidades. Y eso es muy importante para nosotros, que nosotros nos reconozcamos en esa misión que el Señor nos ha encomendado. No solamente es positivo cada mañana encontrarnos con Jesús como María, no solamente en nuestros hogares, haciendo los cultos familiares o con nuestros seres queridos. Sí, todo eso está muy bien, pero la onda expansiva tiene que ir en aumento. Es como cuando lanzas una piedra en un lago o en una piscina o en el mar. Tú sabes que ese peso hace que haya ondas naturales que se expanden. Pues de la misma forma, nosotros tenemos que llevar adelante la misión que el Señor nos ha encomendado. Todavía hay personas, y más en este tiempo, por lo menos es lo que deseamos, que haya más personas receptivas al mensaje de salvación, a que puedan ellos recordar que Cristo viene pronto y que Dios les ama y viene a buscarnos para salvarnos, para liberarnos de este mundo de enfermedad, dolor y muerte. Así que ahí tenemos esa gran comisión que tú y yo debemos llevar adelante. Tú y yo, que creemos que somos salvos en Cristo, formamos parte de ese movimiento que tiene que ir. Id, hay que ir, hay que buscar, hay que salir. Ahora ya podemos salir un poco más, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia. Pero aún así tenemos nuestras limitaciones. Pero no importa, porque va a ir con nosotros
el Espíritu Santo quien va a llevar la obra que es necesaria realizar para este tiempo. Tenemos que ir, tenemos que salir para poder alcanzar a otros para Cristo. Y entonces, si nosotros tenemos esto en nuestra mente y estamos convencidos de que formamos parte de ese movimiento que va a llevar adelante la predicación del Evangelio, nosotros tenemos que tener el mismo deseo que tuvo el profeta Eliseo. Así es como viven los salvos. Los salvos en Cristo viven con el deseo que tuvo el profeta Eliseo en el momento en el cual su mentor, el profeta Elías, iba a marchar. Eso ya se sabía. Ya Dios le había dicho, incluso Elías le había comentado ya a Eliseo que él iba a ser arrebatado y que iba a ser llevado al cielo. Y esta historia me encanta, me fascina. Esta la encontramos en el Antiguo Testamento. Yo te animo a que la puedas estudiar cuando tengas un poco más de tiempo, pero ahí encontramos esa historia en Segunda de Reyes capítulo 2. Ahí Elías y Eliseo establecen un diálogo muy interesante en el cual Elías le está avisando ya a Eliseo que él va a ser arrebatado, que él va a marchar. Y fijaros, me gusta lo que le dice aquí en este momento cuando él ya está a punto de marchar, ¿verdad? Él está hablando con él, están los dos ahí comentando. Y fijaros en el versículo 9, Segunda de Reyes, capítulo 9. Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Y fijaros qué importante la petición de Eliseo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu para llevar adelante la misión que tú y yo tenemos que realizar con la ayuda del Señor. Solo va a ser posible cuando tengamos el mismo sentir del profeta Eliseo, una doble porción del Espíritu Santo para poder llevar adelante la misión que nos ha encomendado el Señor. Ir y hacer discípulos, poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, tocar los corazones con la palabra del Señor de los quebrantados, ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Todo eso va a ser posible solamente cuando tengamos el mismo deseo del profeta Eliseo. Él pudo haber pedido muchas cosas más, quizá mucho más interesantes desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de las cosas materiales. Pero él pidió lo que era importante para poder desarrollar su ministerio: doble porción del espíritu que había guiado al profeta Elías. Y así le fue en su vida. Realmente es muy interesante el ministerio del profeta Eliseo. Yo te animo que esta semana tú lo puedas estudiar, la vida del profeta Eliseo. Cómo desde el momento en que Elías es arrebatado, él cumple en su vida este deseo que él tiene y el Señor lo bendice con una doble porción del Espíritu Santo. Y en cada página de Segunda de Reyes podemos ver el maravilloso ministerio que realiza Eliseo por esa unción doble del Espíritu Santo. Milagro tras milagro, encuentro tras encuentro. Dios lo fue guiando, Dios lo fue bendiciendo. Los milagros en beneficio de la escuela de los profetas, el milagro con Naamán, también con los asirios, el hacha que se hunde y vuelve a flotar, el aceite y la viuda. Todos los momentos de la vida de Eliseo son impactantes. ¿Por qué? Porque cada día pidió una doble porción del Espíritu Santo para poder llevar adelante la obra que tenía que realizar. Y de todas las historias del profeta, la que más me impacta es la que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 13, en la que ya se nos dice que
Eliseo ha muerto. Así que fíjate, Eliseo ya ha muerto. Ahí en el versículo 20, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20, dice, Eliseo murió y lo sepultaron. ¿Vale? Esa es una realidad que mientras no venga el Señor nos puede pasar en cualquier momento. Morir, ¿verdad? No estamos hechos para eso, pero en este mundo en el que vivimos eso puede pasar. Y fijaros cómo continúa la historia, fíjate cómo continúa. Ya había pasado un año y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que estaban unos sepultando un hombre, cuando de repente vinieron una de esas bandas armadas. Entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Pero tan pronto como el muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. ¡Wow! Es impactante esta historia. Me llama mucho la atención. ¿Te puedes imaginar esos moabitas atacando a ese funeral, ese servicio fúnebre que van llevando al muerto, y por miedo a ser atacados, pues en esa desesperación no se les ocurre otra cosa más que soltar, aventar, tirar al muerto, y el muerto cae sobre el sepulcro de Eliseo. Y en el momento en el que ese muerto toca ese sepulcro, dice el texto que volvió a la vida, resucitó. ¡Qué impactante! Yo me quiero imaginar a ese muerto viendo a sus amigos que salen corriendo. Él otra vez con vida. No sé si se está enterando de la película, de lo que está pasando. Y detrás, o al lado, o un poco más allá, están los moabitas atacando. Me imagino que él también quizá empezó a correr para salvar su vida o para refugiarse, no lo sé. Pero es impresionante. Y esta historia no está simplemente ahí como algo que nos pueda causar una cierta gracia o un cierto asombro, no. Es una historia que nos ayuda a entender que esa doble porción del Espíritu Santo va a ser importante para impactar a las personas que aparentemente ya no quieren saber nada de Dios, que aparentemente ya han rechazado de lleno la invitación divina. Estamos viviendo momentos importantes en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad, en la historia del plan que Dios tiene para su pueblo. Y necesitamos una doble porción del Espíritu para poder impactar los corazones de esas personas que aparentemente ya no tienen más que un corazón de piedra, un corazón muerto, una conciencia muerta. Pero tú y yo estamos llamados a que por el poder del Espíritu Santo, cuando les llevemos a Cristo, cuando les llevemos el mensaje de salvación, esos muertos espirituales puedan volver a la vida y puedan de esa manera iniciar una relación auténtica, un caminar auténtico y profundo en sus vidas para salvación y para beneficio no solamente de ellos, sino de sus familias. Por eso, en esta mañana quería recordar estas ideas contigo. Así viven los salvos, así viven los que creen que son salvos por la gracia, anunciando a otros que Jesús viene pronto, llenándose cada día de su poder, pidiendo una doble porción de su Espíritu como Eliseo, para que todas las obras que realicemos puedan impactar en esos corazones y en esas mentes que aparentemente ya no tienen vida. Ese es mi deseo para ti y para mí en esta mañana, que no olvidemos que el Señor nos está llamando para formar parte de ese movimiento que va a anunciar y a preparar la pronta venida de Jesús. Quiero invitarte en este momento para que puedas inclinar tu rostro y juntos podamos orar para pedirle al Señor
su bendición en esta mañana. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque somos salvos en Cristo. Y te pedimos, Señor, que podamos vivir así en nuestras vidas. Que sigamos el ejemplo de María. Cada mañana sentarnos a tus pies. Que podamos seguir el ejemplo, Señor, de aquellos hombres y mujeres que pudieron impactar en sus hogares primeramente, como Noé, como otros tantos que junto con sus hogares ponían siempre en primer lugar un culto familiar, como Abraham, Señor, donde iba, ahí preparaba un lugar de adoración para ti. Pero también, Señor, que podamos aceptar el llamado que tú nos haces de formar parte de ese movimiento de predicación, de compartir con otros tu pronta venida. Que seamos como Eliseo, Señor, pidiendo esa doble porción de tu Espíritu para llevar a los corazones rotos, dolidos, Señor, incrédulos, algunos duros, Señor, pero con tu poder puedan ser quebrantados para ti, para que cuando tú vengas, muchos estemos recibiéndote y estemos gozosos de verte venir en las nubes de los cielos. Danos tu bendición, Señor, te lo pido, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana, que tengas una buena tarde de sábado.